En este video les voy a enseñar cómo hacer un análisis de estanques excitados a su frecuencia resonantes para el modo convectivo e impulsivo utilizando ANSYS, Transient Structural y Fluent. También les adjuntaré una planilla base en la que utilizaremos todos los datos que obtengamos de ANSYS y esta planilla está basada en el documento NZSE 2009 donde están las ecuaciones que se utilizan para verificar estos resultados. Lo primero es dibujar la estructura del estanque. Para eso, utilizamos las herramientas que nos da ANSYS. Los botones más importantes son D para el modo 3D y K para seleccionar un plano de trabajo. El plano de trabajo a seleccionar idealmente va a ser el en el que está el eje X y el eje Y. Luego viene a dibujar el estanque. Las dimensiones que se eligieron son de una altura de 4 metros y un radio de 4 metros, junto con un espesor de 8 milímetros. Si bien la altura del fluido son 4 metros, para el espacio para que se mueva en el modo convectivo se le añaden 2 metros de revancha en esta simulación. Y dijimos que el radio era 4, así que vamos a poner de 8 metros, pero considerando el tiro, el espesor del estanque, o sea del manto, que van a ser de 8 milímetros, entonces serían 8 metros con 16 milímetros. Ya. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser apretar Q en esta herramienta de acá y ocupando las dimensiones del estanque, ahora ocupamos el radio de, o sea, radio 4 metros, diámetro 8 metros, y cortamos todo eso, lo que nos deja con solamente esta superficie. Aprovechemos ahora de crear un plano de inmediato y apretamos la letra D. Ahora nos vamos a preparar Mid Surface para dejar esto, el manto del estanque como una superficie y no como un volumen, y hacemos clic dos veces en el manto del estanque. Ahora hacemos la mid surface o la superficie en lo que es el inferior, lo verde es inferior, lo celeste superior y le damos a aceptar. Podemos borrar el sólido que ya no existe y quedamos solamente con la superficie. ¿Ya? Otra cosa importante ahora es ir a medir. Medimos la normal del estanque, está hacia afuera. Nosotros queremos que esté hacia adentro porque, para que reciba las presiones desde adentro y revertimos la normal. Con eso hecho, ahora dividimos el cuerpo del estanque y apretamos el plano, ¿vale? Para que así queda este borde, que este borde va a ser importante después. Podemos borrar el plano y de nuevo apretamos la letra K con tal de quedar en este plano de trabajo y vamos a dibujar el cilindro que corresponde al volumen del fluido. Entonces apretamos cilindro y ahora ocupamos la herramienta de no merge para que no se una con la superficie cuando lo creemos y creamos un cilindro esta vez de 6 metros de altura con 8 metros de diámetro. Perfecto. Entonces esto lo voy a poner fluido para que no nos confundamos. Y claro, estos son mis surfaces de 8 milímetros. ¿Ya? Podemos cerrar. Voy a aprovechar de guardar el proyecto. Aquí voy a colocar tac. Nombre 1. Ya. Otra cosa importante ahora es abrirlo con Design Modeler. Súper importante. Esto funciona. em, He visto que funciona solamente hasta esta versión. No sé qué pasa en la siguiente, pero 2024R1 parece que es en la que esto es posible. Habría que buscar otra forma de hacerlo en las siguientes, pero yo no la he encontrado. Ya, entonces ahora apretamos los dos midsurface, una, ¿cierto? Apretamos una, apretamos, mantenemos control apretado y apretamos la segunda para seleccionar las dos y formamos una parte nueva. Ahora ya podemos cerrar esto. Eso es para que las una en el mallado. ¿Ya? Ahora insertamos transient estructural y al mismo tiempo vamos a insertar fluid flow con fluent y de inmediato le pasamos la geometría a los dos. ¿Ya? Nos vamos al modelo de la parte estructural. Esto pasa
porque tanto la superficie como el manto, o sea, como el volumen está intentando ocupar el mismo espacio. Ya, entonces ahora tenemos esto, ¿cierto? Que es la geometría importada. Todo lo que es el fluido lo vamos a suprimir en esta parte de la simulación y de inmediato vamos a hacer uso de estos bordes. ¿Cómo? Insertamos construcción de geometría de construcción, path, eh, en el que esto sea en los bordes y apretamos control E para poder seleccionar bordes y seleccionamos este borde que está en X menos, entonces este borde se va a llamar X menos. Otra cosa que nos importa es que, claro, el 1 esté abajo y el 2 esté arriba, en tanto en las direcciones del eje Y, y creamos otra en duplicar, pero este borde ahora va a ser en el que está a la derecha y se va a llamar X más. Claro, ahora 1 está arriba y 2 está abajo, entonces apretamos clic derecho y damos vuelta a la orientación del path. ¿Qué más aquí? Que creamos otro sistema de coordenadas, un sistema de coordenadas cilíndrico, que lo voy a llamar cil, en el que el origen se define en coordenadas globales y hacemos clic dos veces en X aquí, o sea, doble clic, una, doble clic, dos y doble clic, tres. Y ahí nos queda con el eje Y dando la vuelta en, en la base del estanque. Con eso es suficiente. Nos vamos al mallado, insertamos una metodología, apretamos control F y seleccionamos las dos caras utilizando control, manteniendo control apretado. Y aquí ponemos multizone con todo cual. Volvemos a Mesh y en tamaño, yo creo que con 10 centímetros por elemento estamos bien. Entonces ahora vamos a tener una malla que van a ser puros cuadrados, como se ve aquí. Está bonita. Así que estamos listos con esto. Y vamos a pasar a hacer todo lo que es el análisis, o sea, los settings del análisis. Mucho de esta parte aquí no lo vamos a ocupar, pero necesitamos mantener esto apagado. Y claro, esto es por tiempo. Integración de tiempo prendido apagado lo mismo. Eh, Creo que son 10 segundos. Y esto lo voy a colocar 0,1. Ya. Esto es importante colocarle un valor más o menos razonable o alto porque en realidad el tiempo le va a controlar otra parte del análisis. Pero siempre tiene que ser, este número tiene que ser mayor a cualquier otro tiempo de análisis que le vaya a ocupar. 10 segundos está sobrado y al final yo creo que es para ahorrarse de problemas. ¿Ya? Y vamos a insertar ¿dónde está? Soporte simple, un soporte simple, otro soporte simple. Este le vamos a decir que va a ser el inferior y este va a ser el superior. Entonces, en inferior apretamos control E y seleccionamos los dos bordes inferiores y se lo aplicamos. Los superiores, lo mismo, pero con los que son en la parte superior. ¿Por qué hago esto yo? Em, bueno, en realidad es porque en mi tesis descubrí que el documento del NSTC 2009 lo que hace es suponer que ambos bordes están simplemente apoyados, ¿cierto? Y este simplemente apoyado arriba simula lo que sería el techo. Y como en este análisis nosotros no ocupamos la fuerza de gravedad, sino que estamos estudiando todo lo que es el comportamiento dinámico con el agua, este simplemente apoyado asume la rigidez que le da al estanque. Claro, yo creo que si estuviéramos estudiando lo que es el peso de gravedad que tuviera el techo, ¿cierto? Sería bueno no poner simplemente apoyado y mejor dibujar el techo. Insertamos ahora lo que sería Fluid, Fluid Solid Interface. Apretamos control F para seleccionar las caras y seleccionamos las dos caras interiores. Ya, aquí estamos dados con esta parte. Ahora vamos a la setting de análisis de nuevo. Vamos a avanzado, no, Output to Controls. Y donde dice General Miscellaneous, apretamos doble clic para que quede en sí.
Y ahora al tiro en solución de información, no, en solución, insertamos deformación, insertamos estrés normal, que este va a ser el esfuerzo de anillo, geometría selección, path, seleccionamos cualquier path en este caso, porque esto lo queremos en uno de estos bordes. Voy a poner X positivo mientras. Ah, X negativo, X positivo. Eh, Al medio, en posición middle, y en el eje Y para el sistema de coordenadas cilíndrico. ¿Ya? Estamos bien con eso. Por último, el esfuerzo correspondiente al esfuerzo de membrana, no, perdón, al esfuerzo de bending. Eh, lo mismo en un path, en uno de los paths, el que sea, y la dirección del elemento el 2,2. Ya, estamos con esto, estamos súper bien. Listos con la parte estructural. Ahora aprovechemos de dejar listo la conexión con System Coupling. Apretamos ahí, tiramos también el fluido, o sea el setup, y como esto está listo, le apretamos update para que quede con el clic marcado al tiro y después no tengamos que hacerlo de nuevo. Vamos al mallado de lo que es el fluido. Muy bueno. Ya, lo mismo, ¿cierto? Lo mismo, el mismo error, porque la geometría ocupa los dos espacios, pero aquí la desgracia es que hay que reiniciar el, el Fluent. Hay que cerrarlo y abrirlo de nuevo. Ya, bien, ahora sí. Y ahora lo que vamos a suprimir en aquí va a ser todo lo que corresponde a la superficie, ¿cierto? Y bueno, en realidad aquí hay que hacer dos cosas. Primero apretemos control F y seleccionamos la cara superior. Apretamos la N para colocarle un nombre y le vamos a poner de nombre P out. ¿Por qué? Porque es necesario imponer la condición de que esto esté abierto a la atmósfera, ¿ya? Y ahora seleccionamos la cara que va a ser de donde nosotros vamos a transferir la información y apretamos N de nuevo y le vamos a llamar F6 o Fluid Solid Interface, ¿ya? Aquí en mallado insertamos una metodología que apretamos control V para que seleccione el cuerpo entero, aplicamos y en método colocamos multizone de nuevo, nos vamos a selección de objetivos, pasamos de automática a manual, apretamos aquí donde dice la fuente, apretamos control F, seleccionamos la cara superior y aplicamos. Em, de nuevo, insertamos otra cosa, insertamos lo que sería capas de inflación, el cuerpo entero, ahora control F, desde dónde van a crecer las capas, que van a crecer desde la cara de acá, y en tipo de inflación colocamos em, de la espesor de la primera capa, y si el mallado va a ser de 10 centímetros, pongamos una primera capa de 3 centímetros, ¿ya? Algo lo que les tinque. Sí. Y esto después pueden ir jugando. Lo importante es que sepan cómo se hace. Ya, y aquí en mallado, de nuevo colocamos 10 centímetros para que sea lo más cercano a lo que tenemos en la parte estructural. Y vayamos. Ya, con eso hecho, guardamos. Que en realidad no es necesario, pero no es malo. Salimos. Clic derecho, actualizar, para que marque el tick. Ya, bueno. Ahora nos vamos al setup. Apretamos doble precisión. Aquí yo lo coloco 6, pero en la licencia estudiantil se pueden ocupar solamente 4. ¿Ya? Apretamos Start. Y así o sí, tema oscuro. No hay por dónde perderse. Que no me muestre eso de nuevo y ahí estamos aquí. ¿Ya? Primero, el tiempo va a ser transiente. Gravedad en eje Y menos 9.81. Nos pasamos al tiro a los materiales. Fluido. Doble clic en aire.
Vamos a la fuente de datos de Fluent, bajamos hasta el fondo, encontramos el agua, apretamos aquí donde dice copiar, se copió acá, cerramos, cerramos. Vamos a modelos, activamos el modelo multifase que nos va a ayudar a definir, o sea, un modelo que podemos ocupar para definir dónde hay agua y dónde no, o dónde hay X cantidad de fases. O sea, más que definir dónde, permite definir dónde, ¿cachai? Como el modelo que nos deja utilizar fases distintas. Apretamos en, aquí en implicit, implicit y apretamos en apply. ¿Tengo los audífonos? Sí, sí, bacán. Ya. Aquí en fases tenemos la fase 1 que va a ser el aire y la fase 2 que va a ser el agua. Se hizo automático porque pusimos justamente antes el tema del agua y los materiales. Así que no hay que cambiar nada más ahí. Yo lo que hago acá es colocar P2-WL para distinguirlo más rápido y más fácil. Y en interacción no es malo colocar una constante de tensión superficial que para agua y aire es 0.072 newton per metro si no me equivoco. Ya, con eso listo. Este modelo del SCT K omega es bastante bueno y es más que suficiente para lo que estamos haciendo nosotros acá. Así que estamos listos con esta parte. ¿Ya? Pasemos a lo que es crear, definir dónde está el agua y dónde no. Para eso creamos un registro de celdas. Entonces vamos aquí, perdón, aquí donde dice manual, cell registers, new, region. ¿Ya? Y yo lo que hago en realidad es pasarme un par de metros más allá de los 4 metros que tiene el estanque. Entonces, o sea, claro, de los 8 metros de 4 metros de radio, 8 de diámetro que tiene el estanque. Entonces, claro, aquí sería menos 4, pero yo coloco 6. Entonces, 6, 6. En I, que sería altura libre, serían 4. Y menos 6, 6. Esto lo hago por si se deforma claro, la capa y todo. ¿Ya? Entonces, guardamos display. Y como ven, al final no se extiende más allá de los bordes, sino que queda ahí. Y tiene los 4 metros de altura. Cerramos. Ahora nos vamos a las condiciones de borde. Vamos al muro. Y el muro que colocamos que iba a ser la salida de presión. Apretamos clic derecho. Pasamos a tipo. Y lo colocamos que sea un pressure outlet. Nos va a abrir las opciones. Y aquí en backflow colocamos, no, perdón. En el método colocamos normal to boundary. ¿Ya? ¿Qué más por acá? Vamos al mallado dinámico. Colocamos que lo active. Esto está bien puesto en realidad. Y creamos el mallado dinámico por System Coupling. Justamente se abrió lo que sería lo que definimos nosotros como FCI. Y apretamos en crear. ¿Ya? Eh, ya. Entonces ahora vamos a definir el movimiento que va a tener, ya sea para el modo convectivo o impulsivo. Ahora hagámoslo para el modo convectivo. Primeramente para el modo convectivo, ¿ya? Entonces damos clic derecho en Cells of Conditions, Fluid y activamos el movimiento de la malla, ¿ya? ¿Por qué el movimiento de la malla? Porque nosotros queremos desplazar la malla en la frecuencia resonante del periodo convectivo del estanque. Entonces la vamos a desplazar en X. ¿Y por qué velocidad? Velocidad nos permite utilizar timestep mucho menores. Y eso después lo vamos a ver quizá en GeoGebra. Pero, por ejemplo, como para pasar de aceleración a velocidad tienes que dividir por la frecuencia angular del sistema, te baja mucho la amplitud. Y como baja la amplitud, baja el gradiente de... bueno, el gradiente o la pendiente que tiene la función del seno o el coseno. Entonces, eso te permite utilizar timestep mayores, sin sacrificar ningún tipo de comportamientos. Y al final son comportamientos matemáticos que están definidos y la función seno, coseno o velocidad o aceleración no cambian el resultado del experimento. ¿Ya? Aquí en la planilla tengo todo definido al tiro, en el sentido de que lo tengo para hallar y copiar. Entonces en el periodo convectivo con una amplitud, o sea, ¿cómo se dice? Un coeficiente que sostiene el espectro, en este caso, que yo definí de forma arbitraria como 0,3.
0,3 partido 9,81. Aquí tengo la ecuación del movimiento lista para copiar en base al periodo que se calcula según el documento NZSB, ¿ya? También les voy a pasar la planilla, así que no pasa nada. Entonces, copiamos y pegamos la expresión, quedamos con el valor de la velocidad del tiro y presionamos aplicar. Ya. Sin nada más que hacer acá, pasamos a metodología, PAISO, para el cálculo del problema. Y vamos a lo que es la inicialización. Inicialización híbrida. Inicializamos. Parcheamos. ¿Qué significa parchear? Lo que vamos a hacer va a ser decir que la variable de fracción de volumen, que significa si existe o no existe fluido en una celda para cierta fase, en este caso para la fase 2, en todo lo que es la región que definimos como esta parte azul que está acá, y le vamos a colocar que tenga el valor de 1. ¿Qué significa que sea 1? Que todas las celdas que están dentro de ese registro van a estar llenas del fluido, o sea, con la variable fracción de volumen del fluido que es la fase 2 o el agua que habíamos definido antes, ¿ya? Entonces apretamos aplicar, parchear. ¿Y cómo podemos observar eso? Vamos a gráficas, apretamos doble clic en contorno. Vamos a hacer un contorno que sea, bajamos aquí un poquito, de la fase, fracción de volumen, de la fase 2, creando una superficie que va a ser un plano. Yo creo en el XY. Entonces seleccionamos que sea en el plano 3 y damos a Save Display. Ya se nos muestra claro. Todo lo que está en rojo significa que está lleno de agua, o sea, que la fracción de volumen es igual a 1, ¿cierto? Y todo lo que no está en rojo significa que está vacío, que está con la fase 2, que sería el aire en este caso. O sea, con la fase 1, que sería el aire. En este caso es como la fracción básica, o la fase básica, ¿ya? Bueno, habiendo hecho eso, vamos a las actividades de cálculo que yo quiero que guarde en realidad todos los pasos, entonces activamos que guarde el dato cada un time steps, cada vez, each time, ¿ya? Y ahora vamos a lo que es run calculation. Aquí, aquí basta con poner 1, porque como les contaba, aquí no va a ser donde se coloquen los parámetros de la simulación, sino que van a ser en System Coupling. Y aquí colocamos 10. Yo lo coloco 10 para reducir el tiempo de simulación, ustedes pueden mantener los 20. Ya, pero creo que funciona bien con 10. Damos guardar, porque creo que estamos listos. Creo que no se me queda nada. Ya, lo importante es dar guardar, porque cuando guardamos, dejamos el estado de la simulación como esto. Esto es lo que ahora tienes programa para trabajar, ¿ya? Entonces tenemos todo listo en la parte de la estructura, tenemos todo listo en la parte del fluido y lo tenemos conectado entre sí. ¿Qué basta hacer ahora? Ir al setup de System Coupling. Primero, tenemos estas regiones que vienen de los programas, que tenemos Fluid Solid Interface y FCI de Fluent. Ocupando control, selecciono las dos y creo la transferencia de datos. Esto me deja con dos data transfers de una. Y ahora pasamos al setting, o sea, análisis settings. El periodo convectivo es de 3.03 segundos. Voy a poner que lo haga 3,1 segundos de simulación, ponte tú. Con un time step de 0,1 puede ser suficiente. Veamos cómo, mira. Vamos a GeoGebra. Ya. Tenemos la tenemos esta ecuación, ¿cierto? Así ha sido yo como hago los times. Borramos todo lo que no sea eh, unidad de medida. Y ahí quedamos con esa. Esta es la ecuación del coseno que vamos a meter en ANSYS. Entonces, x igual a 0.0.01, 0.1, ¿cachai? Entonces la idea es que capture la mayor cantidad posible del gradiente de esto. Entonces 0,1 se ve que es suficiente porque claro, está bien, no es muy poco y no es mucho. Captura bien. Lo importante es que capture lo que pasa entre aquí y acá, aquí y acá, aquí y acá, ¿cachai?
Entonces, em, con esto yo creo que estamos bien. Sería bueno igual 0.05 y es como lo que yo recomendaría en realidad. Y, pero no quiero que se demore mucho. Entonces ustedes lo pueden hacer con 0.05 o lo que su criterio decía. Pero yo le voy a colocar con 0.1 y creo que generalmente con un mínimo de 3 iteraciones y un máximo de 6 esto trabaja súper bien. Nos vamos a solución, nos presionamos y presionamos actualizar. Clic derecho. Entonces, estamos de vuelta, termino de correr la simulación. La idea ahora es obtener los resultados y pasarlos a la planilla de Excel. Entonces, aquí tenemos todo lo que es el tema de las presiones de agua. Hidrostática, convectiva e impulsiva. Ya, la tesis es, o sea, la hipótesis es, yo puedo separar las presiones impulsivas y convectivas que obtenga de, del programa, como la suma, esta es la presión que sostiene el programa, digamos que es la presión convectiva, como la suma de la presión hidrostática más la presión convectiva pura. Entonces por eso PC tiene ahora PCH, porque es PC en conjunto con la presión hidrostática. Entonces, ¿cómo obtenemos la presión convectiva o impulsiva? Despejando y restándole a lo que sostiene el programa la presión hidrostática, que es justamente lo que se hace acá. ¿Ya? Entonces, vamos a lo que es CF de post. Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser crear una visualización 3D del fluido, y eso lo hacemos con Volume Rendering. Aquí especificamos que nos muestre la fracción de volumen en rango global, y si ustedes quisieran aumentar la resolución, tendrían que subirle a este valor de acá. Entonces, hay otra cosa que pueden hacer, es hacer una animación, partiendo del time step inicial, y la guardan donde quieran guardarla. Luego también pueden elegir cada time step que quieran estudiar. En este caso, nosotros vamos a ir al 3.05, que sería en donde está el periodo del modo convectivo. Ya. Para estudiar los datos, lo que tenemos que tener es... Bah, no sé qué le pasó a eso. Ya, pero fila. Lo que tenemos que tener es una línea de la que obtener estos datos. La planilla está hecha para que haya 51 datos dentro de esta línea. La altura de esta línea va a ser de 4 metros, esto es X, Y, Z, y, y el punto en X depende de qué time step nosotros queramos utilizar. Por ejemplo, aquí estamos en el segundo 3.05 y el punto va a ser, o sea, el punto más extremo va a estar en 3.97. 3.97. Lo mismo aquí, 3.97. Damos a aceptar y vemos que la línea se hizo ahí. Luego, con esa línea, creamos un gráfico y en la serie de datos indicamos que lo obtenemos de la línea. Luego, en la variable x queremos la presión y en la variable y queremos la altura, en y. Con eso nos da el siguiente gráfico. Esto lo exportamos a la carpeta que nosotros designemos y bueno, aquí tengo dos que voy a borrar y guardamos como los datos del periodo convectivo. Luego vamos a esa carpeta y abrimos los datos. Se presenta en este formato y nosotros queremos la presión, que la obtenemos y pegamos y copiamos. Esto lo voy a dejar como notación general. General, general. Ya. Notamos que está un poco distinto de cómo estaría, por ejemplo, en la presión teórica, ¿cierto? La distribución. Y lo que se puede hacer con esto es ya sea ir hacia atrás o ir hacia adelante.
Sin embargo, sigamos con lo que tenemos acá y después vemos si lo cambiamos. Quizás porque la verdad es que en la ecuación de movimientos que tenemos acá ocupamos muy pocos decimales. Yo abogaría por colocar 4 o 5 decimales. Yo solo sería mejor que lo hubiéramos hecho al principio, pero se lo recomiendo a ustedes. Igual es bueno que veamos cómo afectan estas cosas a medida que vamos tomando decisiones distintas. ¿Ya? Entonces, bueno, estas las podemos tener de la misma forma utilizando el time step 0, ¿cierto? El primer time step o de una simulación que se haga eh, solamente para obtener, para obtener los datos de la presión hidrostática. En este caso yo lo obtuve del time step 0. Ya, siguiendo adelante, lo siguiente sería obtener los datos de la estructura. Para esto nos vamos a Setup, pedimos que nos evalúe todos los resultados y eh, en tiempo colocamos 3.05 y vemos que nos traiga ese resultado. También podemos ver la deformada, confirmamos que está todo bien y confirmamos también que esto está en X positivo. Entonces queremos el eje que esté en X positivo. ¿Cómo confirma que está en X positivo? Observación, las mayores presiones están acá, están hacia en X positivo, entonces están ahí. Entonces pedimos que nos traiga todos los resultados y estos valores los copiamos acá. De igual manera, estos valores los copiamos en el segundo 3.05, copiamos acá. Ya. Dejando todo un poco de lado, primero vamos a borrar todos los datos que corresponden a la parte hidrostática y los vamos a obtener de la forma real, que es con la simulación del modo impulsivo. ¿Ya? Entonces, para simular el modo impulsivo, vamos a hacer algo muy similar. Ustedes podrían, ya sea duplicar estas partes del proyecto, hacer otra carpeta copiando el mismo proyecto, o lo que voy a hacer yo, que como yo no voy a volver a utilizar los datos del modo convectivo, ni la simulación como tal, más allá de todo lo que hemos sacado ahora, podemos pedirle que despeje todos los datos que hayamos generado y luego cambiar la configuración para hacer la simulación del modo convectivo. Por mientras les cuento que la simulación del modo convectivo tiene dos partes. La primera es simular la respuesta hidrostática, yo creo que por 0,5 segundos está bien, para que la deformación del sistema o del estanque en la parte estructural entre en estado de régimen. Y la segunda es incorporar la excitación resonante con el modo impulsivo para así obtener los resultados correspondientes a este modo. Entonces, lo que hay que hacer ahora es meramente eliminar la excitación basal y hacer una simulación del caso hidrostático. Para eso nos vamos a Cell Zone Conditions, Fluid y desactivamos el movimiento de la malla. Aplicamos, inicializamos, parcheamos y por último guardamos. Lo siguiente sería volver a System Cabling, ver la simulación, pedirle que sean 0,5 segundos con 0,1 segundo, está bien, 0,1 segundo de tiempo. Actualizamos y esperamos que esto se cocine. Una vez listo, lo único que hay que hacer es volver a Fluent y colocar la función de movimiento correspondiente al caso convectivo. Aquí se me apagó el audífono, pero estaba diciendo que justamente esta función tiene más decimales que la otra y eso ayuda al comportamiento de la simulación.
Otra cosa importante que dije mientras tenía el teléfono apagado, y yo diría que el más importante sobre elegir utilizar velocidad sobre aceleración viene justamente en el caso convectivo, y en esta parte en GeoGebra les explicaba que bueno, o sea, el mejor timestep que se puede utilizar en este caso corresponde a 0.0005 segundos, si no me equivoco. Así que eso es lo que decía en esta parte. Ya, como nosotros ya simulamos la parte el de 0,5 segundos que corresponde o sea, al caso hidrostático, ahora para hacer el tiempo de la simulación con el modo convectivo, tenemos que añadirle al tiempo de 0,5 segundos el tiempo restante de simulación para obtener la respuesta del caso impulsivo. Aquí explico que en este caso, para el caso impulsivo, no corresponde al periodo del caso impulsivo, sino al periodo del caso impulsivo con una... Hoy no estaba hablando. De ¿Cómo la se puede puta. decir? Con una variación de tiempo de pi medio. Ya. ¿Por qué? Porque este modo es un Por ser modo un modo que que no no tiene tiene ninguna disipación disipación de de energía, energía y todo. Encontré que la respuesta real viene en 0,03 segundos. O sea, desfasado por 2 pi medios. No, por pi medios. Entonces, esto queda como 503 con timestamp de 0.005 segundos. Y vamos a actualizar. Esto va a hacer que parta de la finalización del caso anterior y termine la simulación con estos nuevos parámetros. En post le quiero contar que me pegué un chascarro y no guardé los datos de la parte hidrostática. En específico no guardé los datos del fluido hidrostático en esta planilla que está acá. Ese fue un error mío. Ustedes lo que deberían haber hecho sería en la parte de la simulación del modo impulsivo, justo cuando termina de calcular la parte aerostática, juntar todos los datos o sea, en realidad solamente los datos de la parte del fluido del caso aerostático, porque esos después son los únicos que se pierden. ¿Ya? Eso, buena suerte. Ya. Entonces, como le contaba, la única trampa que he hecho acá fue colocar estos datos que vienen de una simulación que había hecho antes, que de hecho es el mismo caso de estudio, y que tendrían que haberlo sacado justo después de obtener el caso hidrostático. ¿Ya? Ahora vamos a obtener las presiones del caso impulsivo. Hacemos un doble clic en los resultados. Una vez ya corrida la simulación de, del modo impulsivo, cuando está listo. Ya. Una vez listo, cargamos el último time step y la línea ahora la colocamos no estaría en 4 metros, que sería justo al final porque el movimiento es tan pequeño que no cambia mucho. Esto es cero y esto es cero si no me equivoco. ¿Sí? Sí. Ya. Lo que vamos a hacer sí va a ser colocar otra línea, que va a ser la línea 2. Esta va a estar en menos 4, menos 4 y acá también 4. Ahora tenemos a los dos lados con 51 puntos. Ya. Nos vamos a ir a gráfico y vamos a agregar otra serie de datos en la línea 2 en la que también tenemos presión y esta. Entonces ahora sabemos en cuál parte del estanque está ocurriendo las máximas presiones, que son la del caso impulsivo. Que sería en la línea roja, que es justamente el que está en qué lado del estanque, en X negativo. Entonces, ¿por qué? Porque X positivo está hacia acá y estamos acá. Entonces esta línea es la que nos entrega... Ah, no, 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 no. Miento, 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 miento. La serie uno está con ¿qué línea? Con la línea uno. Y la línea uno está a la derecha. Ya, entonces a la derecha. Disculpen si los confundí. Pero si corresponde el máximo dato a la línea uno y la línea uno está a la derecha, entonces buscamos los datos en X derecha después en la parte estructural. ¿Ya? Bueno, tenemos esto. Entonces lo exportamos. Documentos, tanque, nombre impulsivo. Vamos a buscar las presiones, las tomamos, las pegamos.
Aquí me falta calcular Q0. Espérame. Y sacamos todos los datos que ya hemos tenido ahí. Y vemos que la distribución se parece bastante. Estamos todos contentos con eso. Entonces lo siguiente sería obtener los datos estructurales. Que los voy a borrar. Y los vamos a ir a buscar a transición estructural. Ahora, el tiempo en el que queremos es el tiempo conjunto de la simulación que hicimos para la parte hidrostática y el tiempo conjunto también para el caso convectivo. Entonces sería 0.5 el caso hidrostático y 0.03 del caso convectivo, 0.053, que es el valor que está aquí. Entonces sacamos los valores, lo pegamos aquí, mismo valor, 0.053, lo pegamos acá y obtuvimos los gráficos ya de este caso. Em, si quisiéramos sacarlos de estos de acá, bastaría con pasar aquí a 0.000.1 quizá. No, 0.5 pongámosle, que sería el último time step del caso hidrostático. Y hubiéramos copiado los valores acá. ¿Ya? Ahí estamos todo bien. Quedamos con los gráficos que se parecen bastante a los que están aquí. Por ejemplo, el caso impulsivo. Durante el caso impulsivo, convectivo. Impulsivo para R igual a 1. Tiene esa figurita. Está un poco ancho. Pero claro, vemos que se parece. Lo mismo para este gráfico de acá. Para estos gráficos de acá, caso convectivo. H partido R igual a 1. Lo mismo, un poco alto. Pero se parece. Y este también, a pesar de que tiene esto, que es por la rigidez del manto del estanque. Con eso creo que estamos concluidos con el video. Espero mucho que le haya servido. Si encuentro una forma de hacerlo en cualquier versión posterior del 2024 R1, que yo no lo encontré, no sé por qué explotaba, me lo hacen saber, lo escriben en los comentarios. Y así podemos seguir todo avanzando con esto. Así que muchas gracias por verlo. Denle like y suscríbanse. Eso, muchas gracias. Adiós.